Buenas amantes de los números, lo prometido es deuda. Aquí os traigo la demostración del cociente y del producto de dos funciones que, bueno, si no me seguís en Instagram no entenderéis nada, pero esto básicamente viene porque hice una encuesta en la cual tenía yo varios temas para varios vídeos, no sabía cuál subir primero, así que lo dejé a vuestro juicio y salió que queríais esta, la primera. Así que bueno, yo os hago caso y esta va a ser la primera. Así que vamos a ello. Lo primero que voy a hacer va a ser demostrar la derivada del producto de la siguiente forma, que va a ser muy sencillo. Pero antes de nada, quiero decir una nota aclaratoria, y es que f y g no son variables, no es x, no es y, y son funciones. Es una abreviatura para que no nos llevemos media hora escribiendo. Y bueno, para que lo tengáis en consideración, que no es lo más matemáticamente correcto. Lo matemáticamente correcto sería poner f de x y poner g de x, pero bueno, para que nos entendamos, lo vamos a cortar un poco. Entonces, vamos a partir de la base de que yo no sé absolutamente nada sobre la derivada del producto. Partimos de ahí. Entonces, yo digo que yo no sé cuánto es la derivada de esto, no lo sé. Pues vamos a transformarlo en algo que yo sí que sepa lo que es. Si yo divido esto entre f por g, esto sí que me da algo que yo sí que sé lo que es. 1 entre la función por la derivada de la función, ¿qué es? ¿No suena logaritmo neperiano? Pues ya os digo yo, es logaritmo neperiano. Entonces, esto va a ser la derivada del logaritmo neperiano de f por g, y le pongo el primo para que nos entendamos. Entonces, vamos a despejar f por g'. O sea, sí, con el paréntesis puesto. Entonces, me quedaría aquí el producto, la derivada del producto, me saldría igual a f por g. Y esto lo vamos a poner un poco más bonito, ya que nosotros, obviamente, sabemos las propiedades de los logaritmos a la perfección. Y si no, obviamente tengo anotado algún vídeo que hacer sobre el logaritmo. ¿Qué es lo que pasaba cuando teníamos un logaritmo de un producto? Pues era la suma de los logaritmos separados de uno y de otro. Entonces, ¿aquí qué nos quedaría? Nos quedaría la derivada de logaritmo neperiano de f más logaritmo neperiano de g. Y todo esto la derivada. ¿Vale? Pues ahora tengo aquí que la derivada del producto sería igual a f por g por, abro paréntesis, la derivada del logaritmo neperiano de f, ¿cuánto es? Sería f' entre f. La derivada del logaritmo neperiano de g sería g' entre g. Y ahora aquí vamos a distribuir y nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría f por g por f' entre f más f por g por g' entre g. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que se me va la f con la f y se me va la g con la g. ¿Y aquí qué me quedaría? Me quedaría que la derivada del producto es igual a g por f' más g' por f. Y ya queda demostrada. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que tenemos aquí arriba. Lo que pasa que en este caso han puesto el g antes y básicamente es lo mismo, es un producto, así que da igual cómo pongamos los factores de ese producto porque va a seguir siendo el mismo resultado. Así que vamos a pasar a demostrar la del cociente. Para demostrarla va a ser muy sencillo porque vamos a utilizar exactamente lo que hemos hecho antes, que es el logaritmo neperiano. Entonces, si yo tengo la derivada del cociente entre la función sin derivar, sería igual al logaritmo neperiano, bueno, la derivada del logaritmo neperiano de, en este caso, el cociente. Que esto también tiene otra propiedad. Antes habíamos dicho que era la suma porque era el producto, pero ¿qué pasaba cuando tenías que dividir? Pues pasaba que era la resta de los logaritmos. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso va a ser poner que la derivada del cociente es igual a f partido de g, porque lo hemos pasado multiplicando, por la derivada de logaritmo neperiano de f menos logaritmo neperiano de g. ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser calcular las derivadas, que sería f entre g por f' entre f menos g' entre g. Y ahora aquí voy a distribuir y me va a quedar f por f' entre g por f menos f por g' entre g cuadrado.
¿verdad? Porque g por g es g cuadrado. Y aquí se me va la f, si os habéis dado cuenta. Y necesito que tengan el mismo denominador para poder restarlas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Multiplicar arriba y abajo en esta primera fracción por g. Para que se me quede aquí g cuadrado y las pueda restar. Entonces aquí se me va a quedar que esto es igual a f' por g menos f por g' entre g cuadrado, que es exactamente igual que lo que tenemos aquí arriba, solo que en este caso me sale f por g' y aquí me sale g' por f, pero bueno, son las cosas del producto que puede salir intercambiado y da lo mismo porque esto es exactamente igual. Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, suscribíos para más, dadle a la campanita, por favor, porque hay mucha gente que no se da cuenta de que subo vídeo y también hay muchísima gente que no está suscrito al canal y que ve los vídeos, así que si no estás suscrito te agradecería que te suscribieras ya de ya. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao.